tasas de empleabilidad son menores del 40% de personas que se gradúan de la universidad. Bienvenidos a Ideas que Inspiran, el podcast donde conversamos con personas que están generando cambios reales, proyectos con propósito y nuevas formas de pensar. En este episodio número 83 nos acompaña Juan Martín Cordero Matobelle, fundador de Jobs.ai, una plataforma que está transformando la empleabilidad juvenil en Latinoamérica. Hablamos sobre aprendimiento, inteligencia artificial, educación y cómo crear oportunidades reales en un mercado laboral tan dinámico. Acompáñame en esta conversación que te va a dejar pensando y sobre todo te va a inspirar. El día de hoy nos acompaña Juan Martín Cordero, fundador de Jobs.ai. ¿Qué es Jobs.ai? Ya nos va a contar en la profundidad. Juan Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Alfredo, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor ser parte de este tipo de programas. He visto también lo que estás haciendo y nada, lo máximo poder compartir este tipo contigo. Genial, Juan Martín. A ti, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Justo comenzamos un poquito, ¿no? Fue muy rápido la comunicación, por ahí conversamos, nos pusimos de acuerdo y aquí estamos ya sentaditos y vamos a conversar de temas bien chéveres. De hecho, el rubro que estás tú, lo que haces, me parece súper interesante y sobre todo ya ahora creo que todo el mundo está subido en la ola de la inteligencia artificial y posiblemente no es algo que va a ser de moda y que va aquí un año va a desaparecer, sino que va a ir totalmente evolucionado y va a formar parte de nuestras vidas de aquí para siempre, creo yo. Obviamente es algo que está ahí presente y va a ser muy impactante, digamos, en nuestro día a día. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que haces, un poquito de tu trayectoria, de tus motivaciones personales, de cómo estás en actualidad. Y bueno, yo leí un poco de la labor que haces actualmente y uno de tus objetivos es elevar la empleabilidad de la gente, ¿no? Es uno creo que de los puntos claves, usando IA, usando datos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó esto, no? O sea, ¿en qué punto dijo Juan Martín, ok, quiero un objetivo laboral, de vida, como tal, me voy a dedicar a esto? Perfecto, Alfredo. A ver, te cuento, digamos, igual un poco en relación a esto. Yo creo que iniciando con lo que decías, el tema de la celeridad para poder hacer el podcast y eso, es algo que ya viene como una enseñanza del lado, o sea, de lo que me ha pasado a mí. Yo empecé con External Talent Hunters, un headhunter de acá de la ciudad de Cuenca, hace ya más de 11 años, cuando todavía estaba en la universidad. Y al comienzo lo más difícil es siempre que te den, digamos, una oportunidad, que te abran las puertas. Y dentro de mí, y cuando doy, digamos, conferencias, siempre digo, o sea, siéntanse con la total comodidad de escribirme, llamarme. Yo voy a estar ahí para las personas que en serio quieran y a las cuales les pueda apoyar. Ahora que recibí tu mensaje, es básicamente parte de eso. O sea, si hay cómo compartir un espacio, es más que bienvenido y para mí va a ser un gusto conocerte y obviamente conversar contigo. Entonces, eso, digamos, como punto número uno, creo que es importante, igual que siempre todos estemos predispuestos no sé, a estar de brazos abiertos con cualquier persona que esté también en su proyecto y que obviamente vea valor en uno y que uno también le pueda extender esa mano y participar en lo que haga falta. Entonces, eso como punto, digamos, número uno. Después, en relación al tema del propósito, yo cuando empecé con la empresa, siéndote sincero, la manera en la que veía las cosas era bastante distinta. Normalmente uno siente que para abrir un negocio y que te vaya bien, obviamente tienes que encontrar un buen mercado, tienes que hacer un buen producto y finalmente, si tú continúas con eso y te va bien, tienes un poco de suerte, vendes bien, eventualmente vas creciendo, pero en realidad un negocio no debería partir de eso, o la forma en la que pienso ahora es que por ahí no van las cosas. Lo que tú tienes que hacer es solucionar un problema, y el problema que estás solucionando tiene que estar bastante ligado al propósito que tú tienes. Entonces, ahora, digamos, a diferencia de cuando yo empecé en Externa, que tenía un enfoque más, digamos, en la parte económica, en buscar un nicho de mercado, en obviamente partir desde ahí, y que claro, con los años me di cuenta que en realidad estábamos haciendo también un tema social de la mano, pero ahora en cambio eso se revirtió. Ahora mi propósito es ayudar a que mejore la empleabilidad juvenil en Latinoamérica,
obviamente empezando desde acá del Ecuador, y eso de lado a solucionar un problema, y el problema es que las tasas de empleabilidad son menores del 40% de personas que se gradúan de la universidad. O sea, un año después de graduarte, únicamente 4 de cada 10 compañeros que tuviste en la universidad están trabajando en lo que estudiaron, y termina siendo una realidad alarmante porque finalmente el paso a paso en la evolución, digamos, de la vida de una persona es acabas el colegio, estudias la universidad y eventualmente consigues empleo y inviertes los años de escuela, los años de colegio, los años de la U para tener un oficio, poder mantener a tu familia, cumplir obviamente los sueños que tú tengas, pero eso no pasa. Entonces, algo está pasando que realmente está impidiendo que las personas que se gradúen puedan dar valor en las organizaciones en las que trabajen y seguir este ciclo. Entonces, claro, hay algunos contextos también macroeconómicos que están ancladas también a la realidad del país en el que estamos, pero también hay muchas otras cosas. O sea, es un tema de actualización de las mallas curriculares de las universidades. Tú me hablabas igual del tema de la IA en la que todos estamos volcados, y eso también tiene bastante que ver. La educación tiene que cambiar en función a la nueva demanda del mercado laboral, que también está cambiando, o sea, de una manera gigante. Y claro que tenemos que estar capacitados para poder, como te decía, adaptarnos y evolucionar a ese nuevo mercado y dar valor en las nuevas organizaciones que van a haber en el futuro. Justo en el último estudio del Foro Económico Mundial, específicamente en el apartado del futuro del trabajo, te dicen, de acá al 2030, el 40% de las habilidades que te enseñaron ahora ya no van a servir. Entonces, si tú eres un profesional que te graduaste en el 2025, mínimo el 40% de cosas de lo que te enseñaron ya no sirve, sumado a que ya en la realidad actual existe un número bastante pequeño que consigue trabajo en lo que estudió. Entonces, se va a agravar, digamos, de ese problema si no hacemos algo y no logramos una actualización que permita que las personas estén capacitadas, ya sea para trabajar para alguien o para generar empresa o para investigar, para lo que quieran hacer, pero entendiendo que lo que finalmente te va a generar réditos económicos va a ser algo distinto a lo que te preparan para este momento dar. Justo, ahora que me dices de la tasa, de hecho, leí justo ese 4 de cada 10, y hay muchos factores que dicen el tema de empleabilidad, en cómo está, y creo que uno de los actores principales son las universidades, como dices tú, hay que irse adaptando como tal. Entonces, ¿qué brechas tú ves ahí, no, en esa parte, no? O sea, cómo, desde Jobs, por ejemplo, que vamos a igual a hablar de Jobs, ¿cómo enfrentan ese problema? ¿Qué crees que está haciendo mal en la parte académica, hablando en este caso, que tal vez no empata, ¿no? Porque, como dices, las profesiones están avanzando muy rápido, ¿no? O sea, no sé, me invento, hace 5 años no había un community manager, no, no había esa profesión, no, no había un copywriting, no había alguien, un asistente, ¿no? Online, ¿no? Entonces, y no hay esas carreras, posiblemente no hay algo en que nadie se está formando en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que las universidades marcan esa brecha entre la universidad y lo que busca la empresa como tal? O sea, ¿qué está pasando, digamos, ahí? A ver, yo creo que tal vez el enfoque hasta del modelo de negocio que tienen las universidades como tal, ya sea, digamos, para generar dinero por el hecho de que son públicas y tienen digamos, que cumplir un servicio público como tal, está en el enfoque. O sea, yo pienso que el verdadero cliente de las universidades no es el estudiante, sino el verdadero cliente de las universidades es la empresa, porque finalmente tú formas, pero las personas que le van a contratar son las empresas y el valor que van a dar los graduados y los profesionales es a la empresa o a su vez al mercado si son profesionales independientes o bueno, si están ya en asuntos públicos al Estado como tal, pero no es hacia ellos el enfoque, sino es qué puedo yo hacer para que mis profesionales puedan, obviamente, tener trabajo, generar dinero e ir creciendo en su vida, tanto profesional como personal. Yo veo que el enfoque, digamos, está un poco, o sea, cambiado, o sea, al alumno, entonces es como que, digamos, nos concentramos en que el campus esté chévere,
en que realmente las mallas curriculares, en lugar de tomar 5 años como antes, ahora tomen 4, tomen menos que eso, y es como que lo más rápido que yo puedo hacer para que la persona tenga el título y como que yo cumplo el momento en el que tú tienes el título, pero no, o sea, ese es, digamos, la mitad del camino. Por eso, si tú te fijas en las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se venden, no te dicen, ah, yo tengo un magnífico campus, tengo estos profesores con PhD, no va por ese lado, más bien va, mi tasa de empleabilidad al momento de que mis alumnos se gradúan es del 95%, cuando ellos están 2 años en el mercado laboral, están ganando, no sé, $160,000 al año, y ocupan estas posiciones en el gobierno. El uno es, me invento, embajador para este país, el otro es congresista, el otro es tal cual. Entonces, ahí cambia medio el juego, porque finalmente el valor que tiene que dar la U es en función a los resultados, no al título que tú recibes. Ahora tú ves, ah, nuestro título está acreditado en X lugares, o el ranking que tiene mi U es esto. Finalmente, chévere, pero ¿qué gano yo como estudiante? Entonces, ahí, de cierta forma, entra Jobs, porque actualmente, digamos, y de lo que venimos arrastrando de maneras casi que cultural durante las últimas décadas, es que, como te decía, esto es un paso más y es algo que todos te piden que hagas, como parte de lo que tu familia te indica. O sea, es literalmente la persona que no es profesional, básicamente se va a morir de hambre. Y ahora esto está cambiando y por ende tienen que cambiar las universidades. Ahora un youtuber sin título puede ganar muchísimo más que lo que gana un dentista con especialidad. Entonces el tema es, ok, entiendo lo que está pasando, tengo que entender el mercado, entender dónde está la demanda del mercado laboral y ajustarme, y para eso necesito data. ¿Cómo recibo esa data? Es analizando cuáles son las ofertas que el mercado laboral está lanzando, porque normalmente las empresas, antes de lanzar las ofertas que necesitan de un profesional, lo que hacen es entender qué es lo que el mercado les está pidiendo. Entonces dicen, ok, si yo este momento estoy exportando cocinas a la China, lo que yo necesito es personal que sepa hablar mandarín, que sepa de comercio exterior, que esté al tanto de la legislación que se esté aprobando en la asamblea. Entonces, eso es lo que yo necesito, porque si un profesional llega con esas características, da valor a mi empresa, por ende yo soy competitivo en el mercado, por ende vendo más y crezco. Entonces, si yo escucho cómo eso va cambiando, que es realmente dinámico, yo puedo irme adaptando y obviamente voy a hacer que mis profesionales tengan esas oportunidades y por ende cumplo la propuesta de valor de la U. Genial. Entonces, justo lo que comentas, ¿no? Decías del tema de los influencers, y es verdad, justo ahora, si tú entras a TikTok, ves millón de gente vendiendo todo el tiempo, y Sí, posiblemente no estamos formando vendedores, ¿no? O sea, mi invento, hay un nicho ahí que es un nicho. vendedor para redes sociales, no, mi invento, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, siento igual, creo que es algo, creo que es, bueno, es un tema de esa brecha entre universidad, empresa, tema público, siempre ha sido medio cada uno por su lado, ¿no? Entonces, hay que buscar más o menos la sinergia para que este engranaje funcione y realmente sirva de pueblo de estudiantes. Bien, entremos a Jobs, que de hecho vamos nombrando y vamos conversando en esa parte. Entonces, en unas palabras súper simples, cuéntame, ¿qué hace Jobs y cómo funciona? Chévere, Alfredo. O sea, yo creo que fue importante medio irle orientando de esa forma porque, como te decía, para mí una empresa no existe si no soluciona un problema. Y entonces, el problema es lo más importante cuando nace una empresa y la solución puede variar, iterar, cambiar en el transcurso del tiempo. Mientras tú tengas el problema claro, el resto es secundario. Te soy bastante sincero. Entonces, el problema, digamos, es necesitamos que los profesionales consigan trabajo, sobre todo los jóvenes. Sabemos que tenemos el problema macroeconómico, que puede ser que muchas cosas en el Ecuador no permitan que esto pase, entendemos esa lista, muy bien. El segundo tema del que hablábamos es la parte de la educación superior como una segunda lista, perfecto, entonces vamos por ese lado. Y el tercero es que realmente los profesionales estén capacitados y puedan, después de haberse graduado, seguir mejorando y evolucionando conforme las empresas les necesiten. Entonces, Jobs es un ecosistema que básicamente combate ese problema. Para mí, las universidades son mi aliado número uno. Yo trabajo este rato con las US. Sobre todo con las que comparten la visión que te comentaba, o sea, con las que dicen, ok, sí, o sea, yo no puedo seguir formando, no sé, 2,000 abogados al año y esperar que todos consigan trabajo. Es tal cual, yo te digo, yo soy abogado de profesión. Entonces, y lo que hacemos es con ellos
inicialmente darles un curso asincrónico, o sea, en línea de empleabilidad, para que sus alumnos al momento de graduarse tengan como competencia transversal esas habilidades de cómo conseguir trabajo. Para eso usamos un curso que yo mismo le guionicé y le creé con la experiencia de este tiempo, pero está basado en el arte de la guerra de Sun Tzu, que se llama El arte de conseguir empleo. Entonces, digamos, tú eres alumno, estás en último año, ya vas a aplicar para puestos de trabajo y te enseñamos cómo negociar tu sueldo, cuáles son las bandas salariales que están en el mercado laboral, cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo hacer una buena hoja de vida, en qué portales puedes conseguir empleo. Entonces, de cierta forma, decimos, ok, la universidad te enseña cómo ejercer tu profesión, muy bien. Nosotros te vamos a ayudar a que puedas conseguir el trabajo para ejercer esa profesión. Entonces, ahí entra la primera parte de Jobs. Cuando tú tienes ya las personas, digamos, aprendiendo, yo de lo que he aprendido, sobre todo relacionado con un libro que se llama PIC, es que para que tú tengas una habilidad, no basta con únicamente enseñarte o decirte cómo hacer las cosas, sino tienes que practicar y tienes que recibir retroalimentación en todo. Digamos, quiero aprender a tocar la guitarra, si tú sabes y me haces un video y yo solo te veo, no voy a ser bueno tocando la guitarra, pero en cambio, si veo tus videos, me compro una guitarra y practico, seguramente seré mejor, pero no tendré la habilidad hasta que tenga un profesor que me diga, ok, practica así, me escuche tocar y me diga, esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal, y me dé retroalimentación. Cuando eso pasa, digamos, en secuencia, a la larga, si yo hago esto durante 4 años, voy a ser bueno tocando la guitarra. Es imposible que yo no sea bueno tocando la guitarra. Entonces, ese es el modelo que usamos en Jobs. Aprendes, pero después tienes simuladores con inteligencia artificial para que pongas en práctica lo que aprendiste. Por ejemplo, te digo, en una entrevista de trabajo tú tienes que hacer X o Y preguntas. Perfecto. Pero luego el simulador se te presenta una persona que te está entrevistando para conseguir un trabajo y te hace las preguntas y tú respondes. Seguramente al comienzo no lo harás tan bien, pero el momento en el que tú te grabas respondiendo, esa metadata se procesa y te doy un feedback y te digo, a ver, deberías dar más ejemplos concretos de cómo fue tu última experiencia laboral, deberías mirar al entrevistador a los ojos, etcétera, etcétera. Entonces logramos que los estudiantes ya tengan esas capacidades usando este método de enseñanza, práctica y retroalimentación constante. Entonces, en cada módulo hay eso. Por ejemplo, en la parte de la prueba psicométrica que normalmente les toman a las personas hasta para ser profesores de la U, te dicen, ok, haz esta prueba. Y luego haces y no sabes si te fue bien, te fue mal, no te conoces a ti mismo y finalmente nadie te dice nada y no te llaman. Entonces, acá en Jobs tú haces la prueba, pero te damos la prueba y te decimos, mira, tu perfil es así. Entonces, de cierta forma, ya te conoces mejor y sabes lo que puede llegar a pasar y vas como que entrenándote y aprendiendo. Entonces, esa es la segunda etapa. Acá, como digamos, dato curioso y relacionado con esto, cuando los estudiantes tienen experiencia previa antes de conseguir su primer empleo, multiplican por 2 las posibilidades de ser empleable. Las carreras duales tienen el doble de éxito en empleabilidad que las carreras que no son duales. Es un facto ahí que es importante. Luego, bueno, cuando atraviesas estas etapas, al mismo tiempo que tú practicas, finalmente estás construyendo un proceso de selección. O sea, te enseñamos a hacer la hoja de vida, haces tu hoja de vida y esa hoja de vida que tú creaste ya sube a la bolsa de empleo de las universidades. Haces tu prueba psicométrica, haces tu prueba DISC, tienes el resultado, se carga en tu super perfil que va a estar en la bolsa de empleo. Haces tu video entrevista, tenemos ya tu entrevista en la bolsa de empleo. Haces un caso práctico y queda el caso práctico en la bolsa de empleo. ¿Por qué eso es relevante? Y ahora vamos a tocar el lado de la empresa. Y es porque cuando una empresa lanza un proceso de selección, lo que ellos hacen o el departamento de talento humano hace es intentar tener la mayor cantidad de información de un candidato para que en base a eso puedan tomar una decisión acertada de contratar a la persona correcta para desenvolver un cargo en la empresa. Entonces, tú, cuando haces el proceso de selección, incluso antes de que una empresa lo necesite, tienes ya muchísima más información para brindarle a la empresa que si solamente le envías tu hoja de vida después. Entonces, la empresa luego ingresa a la bolsa de empleo de la universidad y ahí ya, digamos, con el tema de la IA, ya usas lenguaje natural y dices, me invento, necesito un community manager que sepa manejar Ilustrador, pero al mismo tiempo pueda hacer edición de video usando CapCut para TikTok.
y que hable inglés porque, no sé, por X o Y razones. Entonces, al momento en el que la empresa te dice qué es lo que necesita, crea el descriptivo de cargo y todas las personas que ya hicieron el proceso en la U con Jobs empiezan a puntuarse en relación al cargo. Entonces, por ejemplo, Pepe cumplió un 92%, María un 86% y Juanito un 79%. Pedro cumplió un 86 porque sabía inglés, sabía de CapCut, pero en cambio no sabía Illustrator. Entonces, ahí, digamos, la empresa dice, ok, ve, me interesa, revisa el perfil de él y tiene la hoja de vida donde puede corroborar si tiene esas habilidades o no. Revisa la videoentrevista donde ya le puede conocer a Pedro y saber si es un buen fit para la empresa. Puedes revisar el caso práctico en el cual ya se evalúa que realmente él sepa de CapCut y pueda cumplir con esta posición. Y tiene también la prueba para saber si la forma de ser de él es adaptable para la empresa. Entonces, en lugar de que la empresa se demore 20, 25 días en una contratación, puede contratar en minutos porque ya le damos el match y le damos toda la info que necesita para que el departamento del talento humano tome una decisión. Entonces, básicamente es un comparativo, una bolsa de empleo tradicional, cómo funciona. La empresa pone la vacante, llega el graduado o el estudiante y manda la hoja de vida. Entonces, la empresa tiene 5 a 7 días solo para receptar hojas de vida, de diferentes formatos, cada quien manda lo que quiera. Luego se sientan y una persona está 3 días comparando, a ver, él tiene esto, él no tiene esto, y solitos empiezan a descartar. Y después de eso, al día 10, le llaman a la persona y le dicen, puedes una entrevista el jueves y tienes 15 entrevistas de trabajo con los que quedaron. Después de las 15 entrevistas les mandas las pruebas, después de las pruebas ves las referencias, después de las referencias haces un caso. 25 días para contratar versus un día en el cual tú ya tienes toda la información y puedes contratarles a los graduados. Entonces, ¿por qué hacemos esta parte del sistema? Porque logramos que los que pasan por la experiencia de Jobs tengan una ventaja competitiva para ser contratados y ayudamos a que así también las universidades tengan una buena bolsa de empleo y tengan también esta ventaja en relación a las universidades que no tienen esta bolsa de empleo. Porque, ¿dónde prefieres? Tengo universidad A, contrato un día, universidad B, contrato en 20, me voy a la A 1000 veces. Entonces, ayudamos a las empresas, ayudándoles a las universidades. Y finalmente, cuando las empresas ingresan toda esa información de lo que requieren, nosotros acumulamos esa info y les damos informes a las U's y les decimos, vean, la carrera que más está este momento en demanda es, como te decía, no sé, diseño. Pero ojo que lo que están pidiendo es que deben saber de CapCut. O sea, ustedes les estaban enseñando tal vez Photoshop. Este rato es CapCut, métanle a eso, o Canva, porque eso es lo que piden. Entonces, intentemos hacer una actualización de mallas y denles las materias que están pidiendo para que así, en lugar de que solamente 10 de los 100 puntúen 80%, tengamos 50 de los 100 que puntúen más del 80% y les hacemos más competitivos a los graduados. Entonces es como un ecosistema que comparte información entre los distintos actores relacionados a empleabilidad y que les ayuda a los graduados, les ayuda a las empresas y les ayuda también a las universidades. Y con el segundo problema que yo te decía, esta arista de y ahora, ¿qué pasa si en el Ecuador X tema sucede y no hay trabajo? Entonces, buscamos alianzas con empresas, este momento tenemos en Estados Unidos y en México, para que en el peor de los casos, si acá no hay trabajo, tú puedas trabajar de manera remota en una empresa gringa y que obviamente también puedas conseguir empleo. Entonces, como te decía, lo que importa es el problema. Ya la solución irá variando. Si el día de mañana tendremos que ver cómo gestionamos visas para las personas, tendremos que hacer eso. O sea, si eso está encaminado a que más gente tenga trabajo, pues es parte de lo que nosotros tenemos que dar. Si el día, no sé, pasa que las universidades requieren hacer cursos de educación continua en función de las brechas que tengan los profesionales que se graduaron hace 20 años, para eso también estamos. O sea, te decimos, Pepito, Juanita y María no saben estabilidad en específico, envíales tus cursos de educación continua para que puedan mejorar, les daremos esa información. Entonces, todo está en agilitar, en ser parte de ese ecosistema, en hacer que las universidades evolucionen. Como te decía, para nosotros son lo más importante y estamos para que ellos con más data puedan mejorar. Entonces, es ese el propósito que tengo y por eso trabajo con estos actores en el ecosistema de empleabilidad
y a ellos son los que les escucho para ir haciendo mejoras en función a la plataforma y obviamente hacer que el tema cumpla el propósito y ir solucionando el problema como North Star Metric, digamos así. Menos Juan Martín. Sí, de hecho, yo entré a la plataforma porque justo había una propuesta de empleo más o menos ligado a mi área como tal, y justo aproveché para ver cómo es todo eso. Y me llamó mucho la atención el tema del samurái, ¿no? Justo vi que era el tema del libro del arte de la guerra. Yo le relaciono un poquito más al tema del Kaizen, ¿no? También está por esa parte, la filosofía También. japonesa y demás. Me parece muy, muy chévere, está bien gamificado, de hecho, es bastante atractiva, ¿no? No es plana, digamos, como son todas las típicas bolsas de trabajo, que son datos, datos, y no hay nada, digamos, ahí, y justo ha ido mucho, es muy intuitiva en esa parte. Genial. Sé que Jobs es una empresa jovencita, digamos, todavía no tiene mucho tiempo en el mercado, obviamente está entrando con fuerza, digamos, esa parte. Te quiero preguntar, ¿hay algún caso de éxito de una universidad que nos puedas contar, porque esta universidad usó la plataforma y mejoró tal cosa, ¿no? Sí, a ver, como está bien como tú digamos, le enmarcas, porque si vamos poco tiempo, entonces la cantidad de data que tenemos ha servido para que, sobre todo, se hagan cursos de educación continua en función a lo que estamos viendo como tema de brechas, porque normalmente la actualización de mallas sí toma más tiempo por cómo funciona la U. Entonces, hemos hecho que más o menos 12 cursos de educación continua ya lleguen a aspirantes que están ahí para que puedan hacer el upskilling que se llama. Y tenemos una métrica de que más o menos 47 personas han conseguido empleo a través de la plataforma. Entonces, eso es también bastante bueno. Hicimos un piloto con una empresa bastante grande, entre las 10 más grandes, digamos, del Ecuador, en el que usamos Jobs no únicamente para gente que recién se gradúa, sino para personas que salen de la empresa. Hicimos con 470 personas más o menos y el 48% consiguió empleo en menos de 90 días, que es una cosa de locos relacionado a las métricas de outplacement que se llama, que normalmente manejan las consultoras grandes y lo hicieron únicamente a través de los simuladores y el curso que tenemos. Entonces, el impacto ha sido bastante positivo, se ha ayudado, digamos, a bastante gente, sobre todo también a estas personas que ya tienen experiencia, porque ya ha pasado tanto tiempo en el que no han necesitado buscar trabajo, entonces no saben muchas de estas habilidades y esto les sirve para refrescarse, para aprender, para, como te decía, tener esa ventaja. O sea, al lado de una persona que no ha ido nunca a una entrevista, comparado con otra que ha practicado 20 veces, o sea, mucho más probable que el que practicó sepa cómo responder y obviamente se pueda vender mejor, que el rato que llegue la negociación salarial sepa y no se dispare mucho y tampoco pida muy poco y pueda conseguir el trabajo. Entonces, eso es lo que actualmente manejamos. Pero también te cuento, Alfredo, todavía estamos en un proceso de mejora, todavía hay problemas que se pueden dar en la plataforma, hay cambios que estamos haciendo, o sea, escuchamos a las empresas que usan la bolsa de empleo y cada vez vamos haciendo ciertos cambios y también adaptándonos a las realidades de cada una de las empresas. Entonces, yo, como te digo, o sea, no soy, digamos, busco siempre que la plataforma cumpla, pero también no busco la perfección al día uno, sé que vamos a estar en constante evolución, sé que cuando ingresen van a notar que ciertas cosas pueden mejorar y claro, y aquí estamos y mi promesa es, voy a escuchar y voy a cambiar y voy a mejorar siempre que todo esté encaminado al propósito que tengo. Y a la larga, yo sé que si, digamos, no desmayamos y continuamos escuchando y con constancia mejorando, eventualmente vamos a poder cumplirles a todos. Pero claro, vamos 6, 7 meses y esto también implica que van a haber errores y como te decía, cada error, digamos, es un paso más cerca del éxito. Entonces, eso es medio lo que pensamos y lo que buscamos igual transmitir y que la gente sepa sobre todo la visión, o sea, a la larga, o sea, será ahora, será en 3 meses, será en 8. Si estamos en la plataforma, vas a conseguir un trabajo y será aquí, será afuera, pero estamos con todo el equipo metidos en la cabeza que ese es el foco y que vamos a sacarnos la madre para que eso pase. Buenísimo, Juan Martín. Sí, de hecho, me parece interesante me parece muy interesante el mercado exterior. Creo que, o sea, es una opción muy válida para muchas personas, obviamente tema remoto, tema de idiomas, por ejemplo, que muchas veces están ahí y pueden también verse en otro país, en otro contexto sobre todo. Siempre, como dices, hay obstáculos,
el tema de la mejora continua es de todo el tiempo, de hecho, eso se trata, digamos, al final, el día a día. Y en el camino de Jobs, pero ¿qué barreras encontraste cuando fuiste y dijiste a las empresas o a las universidades, saben que tengo esta opción? O sea, ¿fue muy fácil entrar? ¿Hubo mucha resistencia No, ahí? ¿Cómo fue eso de ahí? es bastante, a ver, el primer desafío grande es el problema que normalmente las incubadoras de empresas llega a desalentar a los inversionistas cuando vos hablas digamos, a modelos de negocio que tienen este primer problema, y que es el caso de Jobs, que es el problema del huevo y la gallina, que se llama. Es que primero, ¿consigo los usuarios para la plataforma o consigo las empresas y luego consigo los usuarios? Pero si tengo las empresas y no tengo usuarios, la plataforma no vale, y si tengo usuarios y no tengo empresas, tampoco vale. Ese es el primer desafío que tuvimos, fue lo complicado, que es lo mismo que seguramente atravesó Amazon, Uber, Airbnb al inicio. O sea, tengo la gente que busca dónde quedarse, pero no tengo los lugares de hospedaje. Si tengo los lugares de hospedaje, ¿para qué van a estar ahí si no tengo nadie de gente? Entonces, eso fue lo inicial. De cierta forma logramos medio superar eso, porque actualmente tenemos más o menos 35,000 usuarios en la plataforma de gente que busca trabajo, y tenemos como 2,500 empresas que ya están usando la plataforma. O sea, la recurrencia mensual, hoy que justo tuve una presentación, tenemos como 9,870 usuarios nuevos y 8,200 recurrentes este mes que ya tenían un usuario y una contraseña y regresaron a la plataforma, que es bastante bueno por el tiempo en el que estamos. Y con las empresas también funciona bastante bien. Tenemos, digamos, casi que alrededor de 50, 60 vacantes al mes, que ya nos da una atracción interesante para que los usuarios también puedan conseguir trabajo. Entonces, esto es lo que hemos conseguido hasta el momento. Yo creo que eso como el primer problema grande que de cierta forma se fue solucionando. Pero en el tema puntual de que tú me hablas de la apertura, eso es durísimo, y yo creo que hubiera botado la toalla si no hubiera tenido los 10 años antes, 11, digamos ya, en septiembre con Externa, porque lo que yo aprendí es que el juego de hacer empresa no se trata de tener una buena idea, sino se trata de entender que el éxito está en cuánto puedes aguantar sin rendirte, man. Es cuánto estás dispuesto a que te cierren la puerta, que te digan que no, que te llamen a una reunión, que te tengan esperando afuera, y que no te reciban, y cuánto vos quieres aguantarte eso, y cuánto estás dispuesto a soportar. Y si finalmente tienes, digamos, la madera para aguantarte a la larga, luego poco a poco vas viendo la luz. Entonces, con Jobs, igualito, o sea, es ir a las universidades, que hayan personas que están manejando la bolsa de empleo 15 años y que por cuidar el trabajo no te den acceso y no quieran, digamos, el cambio, no por el hecho de que la plataforma sea mala, no porque piensen que el curso sea malo. Tuve un caso de una universidad que tuve un informe favorable en el cual más de 40 autoridades hicieron el proceso y el 100% recomendó que se haga Jobs en la U, y que se cayó porque la persona de la bolsa de empleo no tenía la voluntad de cambiar lo que ella estaba haciendo. Es durazo, y te hablo que de mi lado, eso fue recursos en temas de viajes, en temas de reuniones, en que empecé hablando con, no sé, la persona de vinculación, luego hablamos ya con todo el departamento también de seguimiento a graduados, tuvimos el ok, pasamos a hablar con el vicerrector, el vicerrector te da la reunión con el rector le gusta la idea, hace que te hagan el informe de aprobación, se toman 3 meses haciendo todo el análisis, te mandan el informe de aprobación, y el momento en el que ya básicamente está por firmarse el convenio, pasan este tipo de cosas. Entonces, mentalmente es duro, Alfredo. O sea, te digo mentalmente porque tienes que tener una mentalidad en la cual, en vez de echarte a llorar, dices, se me cerró la puerta con una, tengo que sacar a 20 más para que se me cierre la que perdí. Entonces, te dicen, ya pasó, perfecto, vamos a ver las 20 siguientes. Te dicen, no sé, 3 bien, y ya sabemos que de cada 20 que busquemos cerramos 3, por ende, para tener 15, tenemos que visitar a 100. Y la mentalidad medio cambia, o sea, tengo que ir a 100 porque ya sé que me van a decir 17 que no.
Entonces, así es, digamos, como yo he cambiado mi forma de ver las cosas para que no me mate la cabeza y que pueda seguirme moviendo. Y fue lo mismo, por ejemplo, esto con universidades. Con empresas, de cierta forma, ya tenía un poco el camino un poco más, digamos, plano, porque ya me conocían las empresas, ya sabían cómo trabajaba, entonces no tuve que tener ese mismo ciclo, un ciclo tan largo, sino ya de cierta forma tenía un poco más de llegada, entonces fue un poco más fácil, pero es la misma tasa de conversión, o sea, tienes que hacer un trabajo bastante grande para que pocas terminen creyéndote y obviamente sumándose al proyecto. Y, por ejemplo, en el caso de Jobs, que es una empresa que no fue montada al 100% con capital propio mío, eso también fue durísimo porque yo no sabía cómo financiarme, cómo encontrar capital. Aprendí que podía encontrar capital privado, pero tenía que contar a los posibles inversionistas cómo funcionaba esto del capital privado de riesgo, porque es capital de riesgo tal cual. Si la empresa se cae, todos perdemos y no es que haya una garantía de por medio, es así. Entonces, explicar cómo funciona el modelo, contarles cómo son los contratos para llegar a esto que solo se pueden hacer en Estados Unidos, pedir que confíen en vos, que obviamente no te vas a robar la plata, que cómo va a ser los reportes, cómo les vas a rendir cuentas. Y lo mismo, o sea, te diría, golpeaba, o sea, de cada persona que veía lo mismo, me hacían el análisis financiero, los abogados revisaban el tema del contrato, ya tenía el ok, y por ahí había uno que no entendía cómo funcionaba el contrato de Safe en el caso mío, y que 3 meses de negociación se caían y tenías que ir al siguiente. Entonces, o sea, es durito el tema, ¿no? No es que este momento ya te estoy hablando como una persona exitosa en el que tiene una empresa que ya está facturando y que ya estamos, pucha, o sea, saliendo. Yo sigo todavía intentando llegar al punto de equilibrio, sigo peleándola, pero por lo menos en mi mente está ese enfoque, que es, sé que estos son los problemas más pequeños que voy a tener en los próximos años y me va bien y tengo que tener la cabeza para saber que me voy a ir al piso 100 veces más y que la diferencia entre el que tiene éxito y el que falla es, como te decía, cuánto estás dispuesto a caerte y a levantarte para conseguir cumplir tu propósito. Entonces, eso, o sea, puede que me vaya bien, puede que vaya mal, pero si no tengo esa mentalidad, ya solo me puede ir mal, la verdad. Buenas, Martín. Sí, esa mentalidad es la vida del emprendedor, ¿no? Esa montaña rusa de cosas, de obstáculos, de aprendizajes como tal. Y no es que es una avenida y uno va ahí a 100 kilómetros por hora. Un día ir a 5, mañana ir a 10, Claro. pasado estar parado. Entonces, funciona así, es interesante esta parte. De hecho, como dices tú, es muy mental, realmente, como dices tú, es aguantar ese ritmo, el día a día, hay esos bajones. Es interesante esa parte también. Y estar muy bien parado, digamos, ahí para poder aguantar también esa dinámica del día a día. Martín, en esta corta vida de Jobs, como tal, ¿cuál ha sido tu metida de pata así grande, digamos? Dice, chuta, aquí, oye, la cagué y se fue el diablo. A ver, es una buena pregunta, pero, a ver, te cuento, yo, digamos, como te decía, tuve suerte de que ya tuve experiencias con empresas de manera previa. O sea, sinceramente, digamos, las meteduras grandes de pata tuve antes de llegar a Jobs, tuve, o sea, en miles de ocasiones, rondando irme al diablo para el resto de mi vida y lo loco, eso, te voy a, o sea, me parece interesante eso, porque ahora pensando, yo creo que hay algo interesante que te puedo decir en relación a eso y que también me ha ayudado bastante, y es saber que cuando las cosas no se dan, son por algo y que tenemos que tener la paciencia y la madurez necesaria para poder entender eso y confiar en Dios, man. Y te digo, sinceramente, ha habido veces que hubo una vez que iba a exportar camarones a Macao y que gracias a Dios ese negocio no se dio porque podría haber estado endeudado hasta el día de hoy. O sea, estuvimos a dos de meter las patas de una forma gigante por hacer eso. Hubo una vez también que quería conseguir inversionistas en Australia para otro proyecto que tenía y resultó que estuve a punto y no se dio. Y luego ese negocio se fue al diablo también y no funcionó y me salvé, pero porque no pasó.
Y esas cosas antes, obvio, yo te digo, Alfredo, cuando no pasó, me daba contra el piso. Decía, estuve a dos y siempre me pasa lo mismo, que llego y casi se da y no se da. Y uno tiene que ser sereno y decir, man, perfecto, mejor es por algo, man. Es por algo. Yo voy a seguirle dando, pero no voy a quedarme con esa espina, sino simplemente entender que los planes de Dios son perfectos y que uno alza la cabeza, agradece y sigue. Eh, entonces, eso, digamos, en la parte de las meteduras de pata que he tenido. Actualmente también hay, pero de cierta forma ya con, digamos, con una cierta experiencia y estructura previa. Entonces, por ejemplo, te diría, yo al comienzo pequé porque en lugar de contratar un equipo de desarrollo, digamos, in-house, trabajé con una empresa de desarrollo que me quedó mal, que no me dio el producto que habíamos pactado, y sí, o sea, perdí plata en eso. Pero de cierta forma es un error, digamos, que yo no me culpo al 100% porque yo no soy profesional en el tema de desarrollo. Tomé las medidas necesarias con mi cofundador, que es el que maneja la parte tecnológica. Él al comienzo, de cierta forma, estaba supervisando de que eso funcione bien, pero nos terminamos dando cuenta que el equipo de 4 desarrolladores que supuestamente nos vendían no eran 4, era uno, y que ese uno estaba trabajando casi que como pasante y a medio tiempo. Entonces, esos temas que perdimos muchísimo tiempo en el desarrollo se dieron por mi ignorancia en la parte técnica, y creo que es algo que, claro, lo asumo, pero que tampoco ha sido, digamos, algo tan grande que por decisión mía me he equivocado. También tal vez puede ser a veces algo que también creo que me equivoqué fue intentar acelerar la parte comercial sin estar listo. O sea, aceleré el tema de ventas, conseguí clientes y todavía la plataforma no estaba al nivel que yo quería. Entonces ahí me tocó frenar con eso, iterar, meter más recursos en el tema de desarrollo y cambiar. Pero como te digo, o sea, sinceramente son, digamos, no me arrepiento de ese tipo de errores. Creo que son errores que necesitaba tener, y que si hubiera sido al revés, hubiera tal vez, o sea, hecho lo mismo, porque lo que me quedó en función de eso fueron temas bastante claros que como que te marcan y te sirven para no hacerlo en el futuro. Y ese tipo de errores en una empresa que tiene 7, 8 meses son buenísimos. O sea, si te pasa eso a los 2 años, man, es para, o sea, puedes quebrar. Pero si te pasa eso al inicio, es como que perfecto, dices, no, está bien, iteras. Y lo que aprendí, por ejemplo, en Endeavor y en Startup Grind también, que son estos programas que me ayudaron a armar la empresa, es que no pasa nada, o sea, la solución puede cambiar, o sea, los equipos pueden cambiar, este tipo de errores van a pasar y nada, o sea, es simplemente tener el ojo en el objetivo, entender rápido en qué fallaste, reconocer rápido los errores que tuviste y tomar decisiones sumamente rápidas y seguir. Entonces, eso y en eso me he hecho bastante bueno, o sea, yo tomo decisiones todos los días rapidísimo, cambio todo de un día para el otro y es como que la mente, digamos, o la forma que tienes que tener para que la empresa evolucione. Entonces es como que eso te diría como error y como aprendizaje, digamos, de lo que me has preguntado. Buenas, Martín. Justo creo que el nombre de esos programas, las incubadoras, es ¿qué tan difícil es aplicar? Porque ves ahí conocimiento que es imposible y es algo muy grande. Cuéntanos un poquito. A ver, yo apliqué 3 años seguidos a Endeavor, me escogieron al año 3. O sea, claro, no es, digamos, tan fácil de una, pero también eso yo creo que fue porque yo no, mi horizonte de aplicación y de conocimientos estaba muy centrado en el Ecuador. Mm. Y eso fue algo que me hubiera gustado, en lugar de haber sabido esto a los 30, 31 años, haber sabido a los 22. Acá en el Ecuador capaz te cueste un poquito más porque el ecosistema emprendedor es un poco más pequeño. O sea, tienes tal vez 4 o 5 jugadores, digamos, que están en eso, pero si tú aplicas al Startup Grind de Silicon Valley, man, es muy probable que entres. O sea, se vuelve más fácil que acá mismo. O si pruebas otras incubadoras, ya sean virtuales, en Chile, en Colombia, hay una tasa de aceptación bastante más grande, y se vuelve más fácil. O sea, por ejemplo, ahora
con este programa de emprendimiento que sacó la AEI, se me fue el nombre de, Sí. sí, 593, un tema de Shark Tank, ese de ahí, te dan varias lecciones súper importantes que aprendes en el contenido que ellos te ponen y está libre en la plataforma, sin mucho problema. Entonces, es como que cada vez hay más oportunidades, pero también el tema está en ya meternos en la cabeza o sea, el Ecuador, o sea, hay sus chances, pero que realmente las posibilidades grandes están en otros países. Sí, 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 creo que es, claro, nuestro mercado es pequeñito y es algo que hay que aceptarlo, digamos, y realmente Sí, hay que moverse un poquito más allá. ¿Cómo te llevas con la IA? Juan, Jobs.ia, ¿cómo te llevas con Juan, la IA? ¿Cómo es la relación diaria? Alfredo, yo adoro, o sea, es como que para mí fue un antes y un después. Yo estuve en el tema de IA, tal vez no desde la etapa más temprana, tal vez yo 2022, 2023, pero me encanta. Yo siempre he sido, a ver, yo como estudiante en el colegio, por ejemplo, era el estudiante de 17, digamos. O sea, yo no, digamos, no era el estudiante de 20, no era el que mejores notas se sacaba, y tampoco era de los que se quedaban en supletorios. O sea, Mm. siempre fui de la mediana para arriba en la parte educativa. ¿Por qué te doy este contexto? Porque a mí me gustaba hacer las cosas rápido, no bien. ¿Ya? Y la IA es justo para eso. O sea, a mí me encanta cómo funciona porque le veo como que una herramienta tan disruptiva para cambiar absolutamente todo, que se adapta perfectamente bien a la forma en la que yo hago las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo veía que, bueno, mi esposa es diseñadora y ella le mete full ganas y corazón en hacer cada cosa, con el proceso creativo, con cada etapa de lo que hace, y yo me meto en Canva y hago el tema con diseño y le veo cómo me sale, y obviamente no va a tener ni la mitad de la calidad del trabajo que ella hace, pero la IA me cumple para yo poder hacer un diseño así, y me encanta poder hacer eso. Entonces me metí de cajón en eso. O sea, aprendí a hacer temas de diseño, de hacer tanto con Sora, que es, digamos, uno de los servicios de OpenAI, que te Mm. permite con prompts hacer ciertos diseños, el mismo Canva para lo mismo. Por ejemplo, para presentaciones uso, bueno, ¿cómo se llama? A ver, uso Figma, pero ese no tanto. Uso uno que se llama Synthesia para hacer avatares digitales. Hay uno que me gusta bastante, que le tengo acá, Genspark, que es buenísimo para hacer igual presentaciones. Esas, digamos, como herramientas casi que de uso diario para esto. Ahora, el CTO, mi cofundador Sebastián, está programando con Lovable. Entonces yo ya al comienzo veía y decía, chuta, no, para programación debe ser muy difícil. Total, aprendí que es no code, o sea, es Mm. totalmente con prompting, y pasa para aprender y hacer las cosas. Entonces ahora él me dice, oye, ve la maqueta, y yo me meto y le cambio, no sé, un 30% de las cosas. Mañana tengo un curso con él que me va a enseñar ya no solamente hacer el front, o sea, hacer el UI, el UI y el UX, digamos, en Lovable, sino me va a enseñar a hacer código solamente así, usando prompting y varios agentes para programar. Entonces, yo adoro, me encanta, Alfredo, eso. O sea, es como que siento que es la siguiente parte de la evolución humana. Siento que literalmente vamos a ser casi que una especie distinta, ahora en la era post-AI, digamos. Entonces, eh, digamos, si yo pudiera hacer todo usando la IA, es como que lo que haría y lo que hago. Pero es importantísimo que la gente entienda que no es, o sea, que tiene su ciencia atrás. Ya Mm. he visto discusiones justo esta semana de un par de influencers, digamos así, que decía, yo busqué en la IA y me dice esto, y tu IA no te dice lo mismo, entonces estás mintiendo. Y decía, no, man, es que no saben usar bien. O sea, la manera en la que se procesa la información de los LLM, que son el Gemini y ChatGPT, Mm. no es como una encarta en la que todos hacen consultas y hay una verdad absoluta que la IA tiene atrás, sino es la manera en la que le preguntas cómo son los prompts que vos realizas, cuál es el input que vos le das para poder entender qué es lo que te sale. Entonces, es como que podemos usar en muchas tareas del día a día, pero tenemos que entender cómo funciona para que el output que te da la IA realmente sea el adecuado.
y yo creo que ahí está también la responsabilidad de cada uno en educarse para no meter las patas y mandar cualquier pendejada que vos metas en la IA y que esperes responder. Y también el reto que ahora va a tener la educación desde el colegio para formar personas que sepan preguntar bien. Eh, bueno, no me alargo mucho, te cuento solo esto que me parece relevante en relación a esto, al tema. Estuve en Las Vegas en la conferencia más grande de inteligencia artificial que se llama AI 4, o sea, que une a varios actores que están en temas de IA. Y una conferencista que se le conoce como la madrina de la inteligencia artificial, que se llama Fei Fei Li, que es profesor en Stanford, hablaba y decía, el paradigma de la educación tiene que cambiar, pero no tiene que darnos miedo, porque lo que estamos haciendo es regresar a los orígenes del humano. En Grecia, lo más importante que uno tenía que saber para poder aprender era el concepto de mayéutica, que es a través de las preguntas creamos conocimiento. Ahora regresamos a esa era y lo que tenemos que saber es como que sentirnos que estamos en Grecia y que ahora tenemos que preguntar y preguntar bien y esta contraposición de preguntas son las que te llevan a crear nuevo conocimiento. Entonces, es hermoso, caras, o sea, es regresar a ese conocimiento puro en el cual el profesor no te dice la verdad, sino la verdad se concibe en función a qué tan bueno eres preguntando. Exacto. Genial. Hay que volver a filosofar, digamos, ¿no? Totalmente. Exacto, ese es el... Para lo que el humano es bueno, así. No, no a repetir lo que escribió un man hace 40 años. Exacto, a crear otra vez en el conocimiento. Genial, Juan Exacto. Martín. Me parece súper chévere ese enfoque. Creo que lo tienes clarísimo a dónde va esto, ¿no? Y de hecho, podemos hacer un podcast solo de IA y hablar 3 días de todo Sí, lo que viene y es interesante esta parte. Tenemos la suerte de tener esa generación que está viendo el nacer, ¿no? Y realmente, a ver, las generaciones que van a nacer ya con la IA, ¿no? Imagínate total. generaciones que nacieron con Internet, otros que van a nacer con la IA, pues va a ser súper interesante y puedes ver todos estos, eso es algo que no nos imaginamos todavía lo que va a poder a pasar. Genial, Juan Martín. Pero dentro del último bloque, una pregunta interesante que siempre les hago. Si Jobs llega a cumplir, llega a ser lo que tú sueñas, Sí. ¿cuál sería ese sueño? A ver, mi sueño realmente con Jobs es que yo logre cambiar las realidades de muchísimas personas a través del valor que da la plataforma. Si yo, no sé, en 5 o 10 años puedo tener la evidencia de que el impacto que Jobs tuvo cambió ese menos del 40% en el tema de empleabilidad acá en el Ecuador y ahora es un 45%, estoy hecho. O sea, es suficiente para mí, supiera que cumplí el propósito que tengo y realmente fuera a buscar el siguiente. O sea, ese es mi sueño. O sea, cumplo ese, soluciono ese problema. Sé que la gente, yo que se está entrando, está aplicando para trabajos, luego les llegan las brechas que tienen, luego se capacitan, mejoran. Para mí es, o sea, estuviera yo hecho con la empresa. Genial, me parece súper interesante eso y al final, como dices tú, y me parece también chévere lo que dices, iré al siguiente, ¿no? O sea, Sí, que no sabemos qué será, ¿no? Ese es el... Siempre yo digo también, bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión y digo, cada día soy menos ingeniero industrial, ¿no? es que Porque uno sí, va caminando, tú tal vez seas cada vez menos abogado, ahora vas a ser programador. Entonces, claro. No, estamos totalmente, así, Fredo. Yo nunca me presento como abogado, nunca, odio que me digan, o sea, a veces cuando me llaman a que dé alguna charla, alguna cosa así, les digo, porfa, es el típico, pero dime cuál es tu maestría, cuál es tu profesión, y yo no, primero no soy máster, no, con todo el respeto, porque es obviamente un mérito gigante y con eso pueden aportar muchísimo valor, y tampoco soy abogado y no, como que no me identifico con eso, o sea, yo soy una persona que está totalmente empecinada y tiene la pasión más grande del mundo para solucionar un problema y eso es lo que soy, o sea, soy un tipo que está atrás de solucionar este problema de empleabilidad y que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para lograr eso y espero que el día de mañana esté, porque de cierta forma a uno le llegan las cosas cuando está listo y espero que cuando eso pase y cuando yo esté listo me llegue un problema más grande para poder igual meterle las ganas y solucionar y como tú dices, cambiar.
O sea, será ahora el tema de aprender algo de programación. Chuta, mañana no sé qué será lo que tenga que aprender para solucionar el siguiente problema. Vamos a estar salvando ballenas, Mel. Claro, quién sabe que ese es el siguiente y ahí me tocará aprender eso y meterle el 200 también para, no sé, cambiar también vidas en relación a eso. Buenísimo, Juan Martín. Juan Martín, para ir cerrando, siempre digo aquí que el tiempo es tirano y eres el Sí, que qué bestia. vuela. Entonces, te voy a hacer unas preguntas rápidas, Dale. conversando un poquito. Eh, un libro que te ha inspirado, que cruce esta parte de datos, IA, educación. Ya. Ay, es que, verás, a mí un libro que justo, o sea, para mí sí fue un antes y un después, pero que no tiene mucho que ver con eso, es un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? En español, o Why Nations Fail. Ese es, o sea, me obsesionó cuando le empecé a leer, porque me cambió medio el paradigma de mi manera de ver las cosas. El libro básicamente no es ni de autoayuda, ni de crecimiento personal, ni nada de eso, sino es como, es más, ganó el Premio Nobel de Economía en el 2024. Mm. Es más un libro que te habla de por qué hay naciones que son prósperas y por qué hay naciones que son pobres. ¿Ya? Y empieza contándote, esto digo varias veces, perdona si soy reiterativo, pero te cuenta de qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran colonizado, si nos hubieran colonizado los ingleses, y te habla de que no hubiera básicamente cambiado absolutamente nada, porque no se trata de quién llega, sino se trata más o menos de las instituciones que se fueron armando de acuerdo a un escenario puntual que se vivió hace muchos años. Y a raíz de eso te dice, pasó esto acá y capaz la condena de Latinoamérica fue la cantidad de riqueza que había en el momento en el que llegó la potencia que haya llegado y más bien esa escasez que tenía Norteamérica fue lo que hizo que se conviertan en el país más poderoso del mundo como son ahora. Entonces, eso a mí como que me llegó bastante y dije, a ver, primero, si tenemos que cambiar, lo primero que tienen que cambiar son las instituciones, no son los gobiernos. No me importa si hoy llega Pepito de izquierda y mañana Juanito de derecha, eso es lo de menos, todo va a seguir siendo igual, hasta que no cambiemos realmente el sistema que está abajo de eso. Y eso también se aplica para la vida de uno, o sea, es como que vos puedes estar en la situación más agreste que hay, pero si realmente logras armar sistemas en tu vida que recompensen el esfuerzo que tú estás haciendo, vas a tener una vida pujante que va a salir, digamos, para adelante. O sea, para bien o para mal, el sistema premia el esfuerzo. Y si tú obviamente encuentras cómo dar valor y cómo das valor solucionando un problema, me calas a qué va. Mm. Entonces, si yo tengo cómo solucionar un problema social y doy valor en eso, hay amplias posibilidades de que el mercado me retribuya. Y si el mercado me retribuye, voy a tener una buena vida y por ende voy a poder ser próspero, digamos así. Entonces, por eso ese libro me encanta, porque como que plasma con relatos históricos y reales la importancia de las instituciones y del mérito para que una persona o un pueblo o una nación salga adelante. Entonces, ese. Buenísimo, Martín. Segunda, un consejo breve para un estudiante que se siente perdido laboralmente. Ya. Para, yo justo tuve un caso, ¿va? Que capaz es un buen ejemplo, porque me querían matar. Llegó un chico donde mí que estaba perdido, si no sabía bien qué hacer. Y yo le empiezo a contar de empresas y toda la cosa, y el man así como que no le gustaba. Y me dice, y llega un rato en la conversación, iba yo 25 minutos palabreando así como este rato, y le digo, man, ¿qué te gusta? Y me dice, yo amo jugar póker, amo eso, es lo que me encanta. Y yo en mi cabeza dije, man, si yo fuera él, lo que a mí me gustaría que me digan, y yo este rato con total convicción lo que le tengo que decir, es que siga eso. O sea, que no le vea como un simple tema de un hobby o de un juego, que se coma 10 libros, que se ponga a practicar, que entienda los riesgos de la situación, obviamente, y que en base a lo que él vaya entendiendo, que vea cómo puede hacer negocio de eso. O sea, si le gusta eso, puede, yo qué sé, ponerse a dar clases para principiantes de personas que quieren aprender a jugar póker, que haga un curso, un Zoom, no sé, reuniones, que aprenda el tema de las probabilidades, que vea qué negocio puede relacionarse con eso, que busque quién le pueda auspiciar un viaje a que vaya a jugar, ya sea en Brasil, en Las Vegas, y que siga. O sea, yo lo único que sé con ese consejo es que a la larga él no se va a arrepentir y que si en serio le gusta, va a ver la manera en la que eso le va a terminar dando plata. Entonces, mi consejo fuera,
ve qué es lo que en serio te apasiona y dale al 100 con eso. Luego verás la forma que eso te genere plata, pero primero hazte muy bueno en eso, empápate y sigue tu sueño. Finalmente tienes una vida, man. Y el arrepentimiento más grande que tienen las personas cuando están a punto de morir es no haber hecho lo que quisieron con su tiempo, cuando quisieron y cuando pudieron. Entonces, eso es. Buenísimo, Juan Martín. Y para casi ir terminando, ¿a una frase o mantra que tengas que te motive en tu día a día? Eso normalmente, eh, digamos, ha ido cambiando en lo largo, digamos, de mi vida. Eh, este momento es medio lo que te toqué antes, o sea, es como que haz todo lo que esté en tu poder con muchísima pasión, con toda tu energía, con la total felicidad y conciencia de lo que estás haciendo, pero no esperes resultados, o sea, simplemente disfruta eso y si las cosas no se dan es porque esto así tiene que ser y solamente sigue el siguiente día con la misma energía y haciendo todo. Entonces, es medio, obviamente no es una frase hermosa que capaz quede así tal, pero más o menos ese es el concepto. O sea, métele al 100% y toda la pasión en lo que estés haciendo y no mires el resultado. Sobre todo para que no te decepciones cuando eso no pase. Buenas, Juan Martín. Juan Martín, gracias por esta conversación, A súper ti, interesante. Creo que el laboral es súper chévere porque toca esa parte humana, ¿no? O sea, al final sí, es gente que está postulando un trabajo, es gente que no tiene un trabajo posiblemente, es gente que está en esa dinámica, sobre todo la gente que está recién acabando la carrera, buscando qué estudiar, qué hacer, mercado, buscando formas. Y creo que por afortunadamente ahora, gracias a la tecnología y demás, se ha democratizado un poco más y hay muchos sí. más espacios y áreas donde la gente puede empezar a trabajar y buscar mejores opciones laborales y de vida en general, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y estoy seguro que el comercio nos va a ayudar muchísimo a ver qué se viene en el tema futuro. Creo que todo va a ir ligado con la IA, o sea, todo va para allá. Entonces hay que hacernos ya la idea, ¿no? Va Sí, por allá total. y no podemos ser ajenos a ese cambio y estamos ahí. Juan Martín, ha sido un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por haber venido al espacio y realmente ojalá te tengamos también en una próxima ocasión. Encantado, Alfredo. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y de nuevo lo que te dije al inicio, o sea, cuenta conmigo. Si alguna vez en algo te puedo dar valor, o sea, no dudes en escribirme, porque claro, eso es algo que para mí es lo más valioso y lo que me hubiera gustado que alguien me diga hace full tiempo. Entonces, cuenta conmigo para lo que necesites, a la orden. Ya, Juan Martín, muchísimas gracias y espero vernos en una próxima ocasión. Ya nos vemos, que estés muy bien, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ideas que Inspiran IQI, una conversación llena de propósito y claridad junto a Juan Martín Cordero. Si este contenido te aportó, compártelo y síguenos para más conversaciones que realmente inspiran. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.